Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La humanidad corrupta está más necesitada de la salvación del Dios encarnado. Dios se hizo carne porque el objeto de su obra no es el espíritu de Satanás o alguna cosa incorpórea, sino el hombre que es de la carne y a quien Satanás ha corrompido. Precisamente porque la carne del hombre ha sido corrompida, es que Dios ha hecho al hombre carnal el objeto de su obra. Además, ya que el hombre es objeto de la corrupción, Dios lo ha hecho el único objeto de su obra a través de todas las etapas de su obra de salvación. El hombre es un ser mortal, es de carne y hueso, y Dios es el único que puede salvar al hombre. De esta manera, Dios debe convertirse en una carne que posea los mismos atributos que el hombre, con el fin de hacer su obra, para que ésta pueda lograr mejores efectos. Dios debe hacerse carne para hacer su obra justamente porque el hombre es de la carne y es incapaz de vencer el pecado o de despojarse de la carne. Aunque la esencia y la identidad de Dios encarnado difieren grandemente de la esencia e identidad del hombre, con todo, su apariencia es idéntica a la del hombre. Tiene la apariencia de una persona normal y lleva la vida de una persona normal. Y los que lo ven no pueden discernir ninguna diferencia con una persona normal. Esta apariencia y humanidad normales son suficientes para que haga su obra divina en la humanidad normal. Su carne le permite realizar su obra en la humanidad normal y le ayuda a hacerla entre los hombres. Y su humanidad normal, además, le ayuda a llevar a cabo la obra de salvación entre los hombres. Aunque su humanidad normal ha causado mucho alboroto entre los hombres, tal alboroto no ha impactado los efectos normales de su obra. En resumen, la obra de su carne normal es de un beneficio supremo para el hombre. Aunque la mayoría de la gente no acepta su humanidad normal, su obra aún puede surtir efectos, y estos se logran gracias a su humanidad normal. De esto no hay duda. Por su obra en la carne, el hombre gana 10 veces o docenas de veces más cosas que las nociones que existen entre los hombres acerca de su humanidad normal. Y al final, todas esas nociones se las tragará su obra y el efecto que ésta ha logrado. Es decir, el conocimiento que el hombre tiene de él supera por mucho a las nociones que el hombre tiene de él. No hay manera de imaginar o medir la obra que hace en la carne, porque su carne es diferente a la de cualquier ser humano carnal. Aunque el caparazón externo es idéntico, la esencia no es la misma. Su carne engendra entre los hombres muchas nociones acerca de Dios. Sin embargo, su carne también le puede permitir al hombre adquirir mucho conocimiento y puede, incluso, conquistar a cualquier persona que posea un caparazón externo similar. Porque no es solamente humano, sino que es Dios con el caparazón externo de un ser humano, y nadie puede desentrañarlo o entenderlo por completo. Todos aman y acogen favorablemente a un Dios invisible e intangible.
Si Dios es solo un espíritu que es invisible al hombre, a éste le es muy fácil creer en Dios. La gente puede dar rienda suelta a su imaginación. Puede escoger cualquier imagen que le guste como la imagen de Dios para sentirse complacidos y felices. De esta manera, la gente puede hacer lo que sea más agradable para su propio Dios y lo que éste desee que hagan sin escrúpulos. Es más, la gente cree que nadie es más leal y devoto que ellos con Dios, y que todos los demás son perros gentiles y desleales a Él. Se puede decir que esto es lo que buscan aquellos cuya creencia en Dios es vaga y se basa en doctrina. Lo que buscan viene a ser lo mismo con poca variación. Lo que sucede es que las imaginaciones que tienen de Dios son diferentes, pero su esencia es de hecho la misma. Al hombre no le preocupa su creencia desenfadada en Dios y cree en Él como le place. Este es uno de los derechos y libertades del hombre, con los que nadie puede interferir, porque la gente cree en su propio Dios y no en el Dios de nadie más. Es de su propiedad privada, y casi todos poseen esta clase de propiedad privada. La gente considera esta propiedad como un tesoro precioso. Pero para Dios no hay nada más despreciable o sin valor, porque no hay una señal más clara de la oposición a Dios que esta propiedad privada del hombre. Es a causa de la obra de Dios encarnado que Él se hace una carne con una forma tangible que el hombre puede ver y tocar. No es un espíritu sin forma, sino una carne que el hombre puede ver y con la que puede tener contacto. Sin embargo, la mayoría de los dioses en los que la gente cree son deidades sin carne que no tienen forma, que también son de una forma libre. De esta manera, el Dios encarnado se ha vuelto el enemigo de la mayoría de los que creen en Dios, y los que no pueden aceptar el hecho de la encarnación de Dios se han vuelto, de manera similar, sus adversarios. El hombre tiene nociones, no por su forma de pensar o por su rebeldía, sino por esta propiedad privada que tiene. Es por esta propiedad que la mayoría de las personas mueren. Y este Dios ambiguo, que no se puede tocar, que no se puede ver y que en realidad no existe, es lo que arruina la vida del hombre. La vida del hombre no acaba arruinada por el Dios encarnado, mucho menos por el Dios del cielo, sino por el de la propia imaginación del hombre. La única razón por la que el Dios encarnado ha venido a la carne es por causa de las necesidades del hombre corrupto. Es por causa de las necesidades del hombre, no por las de Dios. Y todos sus sacrificios y sufrimientos son por el bien de la humanidad y no por el bien de Dios mismo. No hay pros y contras o recompensas para Dios. Él no va a cegar una cosecha futura, sino solo lo que desde el principio se le debía. Todo lo que hace y sacrifica por la humanidad no es para que pueda ganar grandes recompensas, sino solo por el bien de la humanidad. Aunque la obra de Dios en la carne implica muchas dificultades inimaginables, los resultados que ésta logra, al final, exceden por mucho los de la obra hecha directamente por el Espíritu.
la obra de la carne conlleva muchas dificultades, y la carne no puede poseer la misma identidad grandiosa que el espíritu. No puede llevar a cabo los mismos hechos sobrenaturales que el espíritu. Mucho menos puede poseer la misma autoridad que éste. Aún así, la esencia de la obra hecha por esta carne común y corriente es muy superior a la de la obra hecha directamente por el Espíritu. Y esta misma carne es la respuesta a las necesidades de toda la humanidad. Para los que van a ser salvados, el valor de utilización del Espíritu es muy inferior al de la carne. La obra del Espíritu es capaz de cubrir todo el universo a través de todas las montañas, ríos, lagos y océanos. Sin embargo, la obra de la carne se relaciona de un modo más efectivo con cada persona con quien tiene contacto. Es más, el hombre puede entender mejor y confiar más en la carne de Dios, que tiene una forma tangible. Puede profundizar más en el conocimiento que tiene de Dios y puede dejar en el hombre una impresión más profunda de los hechos reales de Dios. La obra del Espíritu está envuelta en misterio. Es difícil que los seres mortales la desentrañen, y aún más difícil que la vean. Y por eso, solo pueden confiar en imaginaciones huecas. La obra de la carne, sin embargo, es normal y se basa en la realidad, y posee una rica sabiduría, y es un hecho que el ojo físico del hombre puede contemplar. El hombre puede experimentar de forma personal la sabiduría de la obra de Dios y no tiene necesidad de emplear su profusa imaginación. Esta es la exactitud y el valor real de la obra de Dios en la carne. El Espíritu solo puede hacer cosas que son invisibles para el hombre y difíciles de que éste se las imagine. Por ejemplo, lo que el Espíritu esclarece, conmueve y guía. Pero para el hombre que es capaz de pensar, esto no le aporta ningún significado claro. Solo lo conmueve, le proporciona un significado amplio, pero no le puede dar una instrucción con palabras. La obra de Dios en la carne, sin embargo, es muy diferente. Implica la orientación exacta de las palabras. Tiene una voluntad clara y requiere objetivos claros. Y así el hombre no tiene que dar palos de ciego o emplear su imaginación, mucho menos hacer conjeturas. Esta es la claridad de la obra en la carne y su gran diferencia con la obra del Espíritu. La obra del Espíritu solo es adecuada para una esfera limitada y no puede reemplazar la obra de la carne. La obra de la carne le aporta al hombre metas mucho más exactas y necesarias y un conocimiento mucho más real y valioso que la obra del Espíritu. La obra que es de mayor valor para el hombre corrupto es la que le proporciona palabras exactas, metas claras que perseguir y que puede ver y tocar. Solo la obra realista y la guía oportuna son idóneas para los gustos del hombre, y solo la obra real puede salvar al hombre de su carácter corrupto y depravado. Esto solo lo puede lograr el Dios encarnado. Solo el Dios encarnado puede salvar al hombre
de su antiguo carácter corrupto y depravado. Aunque el Espíritu es la esencia inherente de Dios, una obra como esta solo la puede hacer su carne. Si el Espíritu obrara completamente solo, no sería posible que su obra fuera efectiva. Esta es la pura verdad. Aunque la mayoría de las personas se han vuelto enemigas de Dios por causa de esta carne, cuando ésta concluya su obra, los que están en su contra no solo dejarán de ser sus enemigos, sino que por el contrario, se convertirán en sus testigos. Se convertirán en testigos a los que ha conquistado, los testigos que son compatibles con Él e inseparables de Él. Hará que el hombre sepa de la importancia que tiene para él su obra en la carne, y el hombre sabrá la importancia de esta carne para el significado de su existencia, conocerá su valor real para el crecimiento de su vida, y además sabrá que esta carne se convertirá en una fuente viva de vida de la que no soportará apartarse. Aunque la carne encarnada de Dios está lejos de ser igual a la identidad y posición de Dios, y al hombre le parece que es incompatible con su estatus real, esta carne, que no posee la verdadera imagen o identidad de Dios, puede hacer la obra que el Espíritu de Dios no puede hacer directamente. Tal es el significado y valor verdaderos de la encarnación de Dios. Y es este significado y valor lo que el hombre no puede apreciar y reconocer. Aunque toda la humanidad eleva la mirada al Espíritu de Dios y la baja a la carne de Dios, más allá de cómo vea o piense, el significado y el valor reales de la carne superan con creces a los del Espíritu. Por supuesto, esto solo se refiere a la humanidad corrupta. Para cualquiera que busca la verdad y anhela la aparición de Dios, la obra del Espíritu puede solo proporcionar una emoción o una inspiración y una sensación de asombro por ser ella inexplicable e inimaginable. Una sensación de que es grandiosa, trascendente y admirable, aunque también inasequible e inalcanzable para todos. El hombre y el Espíritu de Dios solo se pueden ver el uno al otro desde lejos, como si hubiera una gran distancia entre ellos, y nunca pueden ser iguales, como si el hombre y Dios estuvieran separados por una división invisible. De hecho, esta es una ilusión que el Espíritu le da al hombre, porque el Espíritu y el hombre no son de la misma especie, y nunca van a coexistir en el mismo mundo, y porque el Espíritu no posee nada del hombre. Así que el hombre no necesita al Espíritu, ya que éste no puede hacer directamente la obra que el hombre más necesita. La obra de la carne le ofrece al hombre objetivos reales que buscar, palabras claras y una sensación de que él es real y normal, humilde y corriente. Aunque el hombre lo pueda temer, a la mayoría de la gente le es fácil relacionarse con él. El hombre puede contemplar su rostro y oír su voz, y no tiene que contemplarlo desde lejos. Esta carne se siente accesible para el hombre. No resulta distante o insondable, sino visible y palpable, porque esta carne está en el mismo mundo que el hombre. Para todos aquellos que viven en la carne,
Cambiar su carácter requiere metas que perseguir. Y conocer a Dios exige ser testigos de los hechos reales y del rostro real de Dios. Ambas cosas solo las puede lograr la carne encarnada de Dios, la carne normal y real. Por esta razón, la encarnación es necesaria y toda la humanidad corrupta la necesita. Ya que a las personas se les pide que conozcan a Dios, las imágenes de dioses ambiguos y sobrenaturales deben ser disipadas de sus corazones. Y ya que se les pide que desechen su carácter corrupto, primero deben conocerlo. Si solo el hombre realiza la obra para disipar las imágenes de los dioses vagos de los corazones de las personas, entonces fracasará en conseguir el efecto debido. Las imágenes de los dioses ambiguos que están en los corazones de las personas no se pueden exponer, desechar o expulsar por completo solo con palabras. Al hacerlo así, a la larga, no será posible disipar estas cosas que están profundamente arraigadas en las personas. Solo al sustituir estas cosas ambiguas y sobrenaturales por el Dios práctico y la verdadera imagen de Dios, y hacer que las personas las conozcan poco a poco, se puede lograr el efecto debido. El hombre reconoce que el Dios al que buscó en tiempos pasados es ambiguo y sobrenatural. Lo que puede lograr este efecto no es la guía directa del Espíritu, mucho menos las enseñanzas de un cierto individuo, sino el Dios encarnado. Las nociones del hombre se ponen al descubierto cuando el Dios encarnado hace de manera oficial su obra, porque la normalidad y la realidad del Dios encarnado es la antítesis del Dios ambiguo y sobrenatural que hay en la imaginación del hombre. Las nociones originales del hombre solo se pueden revelar cuando se contrastan con el Dios encarnado. Sin la comparación con el Dios encarnado, no se podrían revelar las nociones del hombre. En otras palabras, sin la realidad como contraste, las cosas vagas no se podrían revelar. Nadie es capaz de usar palabras para hacer esta obra, y nadie es capaz de articular plenamente esta obra usando palabras. Solo Dios mismo puede hacer su propia obra, y nadie más puede hacerla en su nombre. No importa lo rico que sea el lenguaje del hombre, es incapaz de articular plenamente la realidad y la normalidad de Dios. El hombre solo puede conocer a Dios de una manera más práctica, y solo lo puede ver con mayor claridad si Dios personalmente obra entre los hombres y muestra por completo su imagen y su ser. Este efecto no lo puede lograr ningún ser humano de la carne. Por supuesto, el Espíritu de Dios también es incapaz de lograr este efecto. Dios puede salvar a los hombres corruptos de la influencia de Satanás, pero esta obra no la puede conseguir directamente el Espíritu de Dios. Más bien, solo la puede hacer la carne que se pone el Espíritu de Dios, la carne encarnada de Dios. Esta carne es hombre y también es Dios.
es un hombre que posee una humanidad normal, y también es Dios que posee una divinidad completa. Y entonces, aunque esta carne no es el Espíritu de Dios y difiere grandemente del Espíritu, todavía es el mismo Dios encarnado que salva a los hombres, que es el Espíritu y también la carne. No importa cómo se le llame, en última instancia sigue siendo Dios mismo el que salva a la humanidad. Porque el Espíritu de Dios es indivisible de la carne y la obra de la carne también es la obra del Espíritu de Dios. Es solo que esta obra no se hace usando la identidad del Espíritu, sino la identidad de la carne. La obra que el Espíritu ha de hacer de manera directa no necesita encarnación, y la obra que la carne tiene que hacer no la puede hacer directamente el Espíritu, y solo la puede hacer el Dios encarnado. Esto es lo que se necesita para esta obra, y lo que necesita la humanidad corrupta. En las 3 etapas de la obra de Dios, solo una etapa fue llevada a cabo directamente por el Espíritu, y las 2 etapas restantes son llevadas a cabo por el Dios encarnado, y no directamente por el Espíritu. La obra de la era de la ley que el Espíritu hizo no implicó cambiar el carácter corrupto del hombre, y tampoco tuvo relación con el conocimiento que el hombre tenía de Dios. La obra de la carne de Dios en la era de la gracia y la era del reino, sin embargo, involucra al carácter corrupto del hombre y su conocimiento de Dios, y es una parte importante y crucial de la obra de salvación. Por lo tanto, la humanidad corrupta está más necesitada de la salvación del Dios encarnado y de su obra directa. La humanidad necesita al Dios encarnado para que la pastoree, la apoye, la riegue, la alimente, la juzgue y la castigue. Y necesita más gracia y una mayor redención del Dios encarnado. Solo Dios en la carne puede ser el confidente, el pastor y el pronto auxilio del hombre. Y todo ello es la necesidad de la encarnación tanto hoy como en tiempos pasados. Satanás ha corrompido al hombre, y éste es la más elevada de todas las criaturas de Dios. Así que el hombre necesita la salvación de Dios. El objeto de la salvación de Dios es el hombre, no Satanás. Y lo que será salvado es la carne y el alma del hombre, no el diablo. Satanás es el objeto de la aniquilación de Dios. El hombre es el objeto de su salvación. Y Satanás ha corrompido la carne del hombre, por lo que ésta es lo primero que debe ser salvado. La carne del hombre ha sido profundamente corrompida y se ha convertido en algo que se opone a Dios, tanto que incluso se opone y niega abiertamente su existencia. Esta carne corrupta es simplemente demasiado indisciplinada, y no hay nada más difícil con lo cual tratar o cambiar que el carácter corrupto de la carne. Satanás viene a la carne del hombre para provocar perturbaciones y la usa para alterar la obra de Dios y perjudicar su plan, de tal manera que el hombre se ha convertido en Satanás y en enemigo de Dios. Para que el hombre sea salvado,
primero debe ser conquistado. Por eso, Dios acepta el reto y viene a la carne para hacer la obra que pretende y librar la batalla contra Satanás. Su meta es la salvación del hombre que se ha corrompido y la derrota y aniquilación de Satanás que se rebela contra él. Derrota a Satanás por medio de su obra de conquistar al hombre, mientras que al mismo tiempo salva a la humanidad corrupta. Así, es una obra que consigue dos objetivos a la vez. Obra y habla en la carne y emprende toda la obra en la carne con el fin de tener un mejor contacto con el hombre y conquistarlo de mejor manera. La última vez que Dios se haga carne, concluirá en la carne su obra de los últimos días. Va a clasificar a todos los hombres de acuerdo a su clase. Concluirá toda su gestión y también toda su obra en la carne. Después de que toda su obra en la tierra llegue a su fin, resultará completamente victorioso. Al obrar en la carne, Dios habrá conquistado y ganado por completo a la humanidad. ¿No quiere decir esto que toda su gestión habrá llegado a un fin? Cuando Dios concluya su obra en la carne, cuando haya derrotado por completo a Satanás y haya salido victorioso, Satanás ya no tendrá oportunidad de corromper al hombre. La obra de la primera encarnación de Dios fue la redención y el perdón de los pecados del hombre. Ahora es la obra de conquistar y ganar por completo a la humanidad, para que Satanás ya no tenga manera de hacer su obra, haya perdido completamente y Dios haya salido del todo victorioso. Esta es la obra de la carne, y es la obra que Dios mismo hace. La obra inicial de las 3 etapas de la obra de Dios la hizo directamente el Espíritu, y no la carne. La obra final de las 3 etapas de la obra de Dios, sin embargo, la hace el Dios encarnado y no el Espíritu directamente. La obra de redención de la etapa intermedia también la hizo Dios en la carne. A lo largo de toda la obra de gestión, la obra más importante es salvar al hombre de la influencia de Satanás. La obra clave es la conquista completa del hombre corrupto, restaurando así la reverencia original a Dios en el corazón del hombre conquistado y permitiéndole lograr una vida normal, es decir, la vida normal de una criatura de Dios. Esta obra es crucial y es el núcleo de la obra de gestión. En las 3 etapas de la obra de salvación, la primera etapa de la obra de la era de la ley estaba lejos del corazón de la obra de gestión. Solo tenía la ligera apariencia de la obra de salvación, y no era el inicio de la obra de Dios de salvar al hombre del campo de acción de Satanás. La primera etapa de la obra la hizo directamente el Espíritu, porque, bajo la ley, el hombre solo sabía acatarla y no tenía más verdad, y porque la obra, en la era de la ley, apenas involucraba cambios en el carácter del hombre, y mucho menos tenía que ver con la obra de cómo salvarlo del campo de acción de Satanás. Así, el Espíritu de Dios completó esta etapa supremamente simple de la obra, que no tenía que ver con el carácter corrupto del hombre. Esa etapa de la obra
tuvo poca relación con el núcleo de la gestión y no tuvo gran correlación con la obra oficial de la salvación del hombre, y por lo tanto no requería que Dios se hiciera carne para hacer personalmente su obra. La obra que el Espíritu hace está implícita y es insondable, y para el hombre es profundamente aterradora e inaccesible. El Espíritu no es el adecuado para hacer directamente la obra de salvación, ni para proporcionar directamente vida al hombre. Lo más adecuado para el hombre es transformar la obra del Espíritu en un enfoque que esté cerca del hombre. Es decir, lo que es más adecuado para el hombre es que Dios se vuelva una persona normal y corriente para hacer su obra. Esto requiere que Dios se encarne para reemplazar al Espíritu en su obra. Y para el hombre no hay mejor forma de obrar para Dios. De entre estas tres etapas de la obra, dos las lleva a cabo la carne, y son las fases claves de la obra de gestión. Las dos encarnaciones son mutuamente complementarias y se complementan perfectamente entre sí. La primera etapa de la encarnación de Dios puso el fundamento para la segunda etapa, y se puede decir que las dos encarnaciones de Dios forman un todo y no son incompatibles entre sí. Estas dos etapas de la obra de Dios las lleva a cabo Dios en su identidad encarnada, porque son muy importantes para toda la obra de gestión. Casi se podría decir que, sin la obra de las dos encarnaciones de Dios, toda la obra de gestión se detendría por completo, y la obra de salvar a la humanidad no sería nada más que palabras vacías. Que esta obra sea o no importante se basa en la necesidad de la humanidad, en la realidad de la depravación de ésta y en la seriedad de la desobediencia de Satanás y la perturbación que causa en la obra. El adecuado, que está a la altura de esta tarea, se basa en la naturaleza de la obra realizada por el obrador y en la importancia de la obra. Cuando se trata de la importancia de esta obra, en términos de qué método adoptar para obrar, la obra hecha directamente por el Espíritu de Dios, o la realizada por Dios encarnado o por el hombre, la primera que se debe eliminar es la obra hecha a través del hombre. Y, basándose en la naturaleza de la obra y la naturaleza de la obra del Espíritu en oposición a la de la carne, en última instancia se decide que la obra hecha por la carne es más beneficiosa para el hombre que la realizada directamente por el Espíritu, y ofrece más ventajas. Este es el pensamiento que Dios tuvo cuando decidió si la obra la debía hacer el Espíritu o la carne. Hay una relevancia y una base para cada etapa de la obra. No son imaginaciones sin fundamento, ni tampoco se llevan a cabo de un modo arbitrario. Hay cierta sabiduría en ellas. Esta es la verdad detrás de toda la obra de Dios. En particular, hay más del plan de Dios en esa obra grandiosa como Dios encarnado, obrando personalmente entre los hombres. Por lo tanto, la sabiduría de Dios y la totalidad de su ser se reflejan en cada una de sus acciones, pensamientos e ideas en su obra. Este es el ser de Dios que es más concreto y sistemático.
Es difícil que el hombre imagine estos pensamientos e ideas sutiles. Es difícil que el hombre los crea y además que los conozca. La obra hecha por el hombre está de acuerdo a los principios generales que, para el hombre, es altamente satisfactoria. Pero comparada con la obra de Dios, hay simplemente una disparidad excesiva. Aunque los hechos de Dios son grandiosos y la obra de Dios es de una magnífica escala, detrás de ellos hay muchos planes y arreglos minuciosos y precisos que son inconcebibles para el hombre. Cada etapa de su obra no solo se realiza conforme a principios, sino que también contiene numerosas cosas que el lenguaje humano no puede articular plenamente, y estas son las que al hombre le son invisibles. Independientemente de si es la obra del Espíritu o la obra de Dios encarnado, cada una contiene los planes de su obra. Él no obra infundadamente y no hace una obra insignificante. Cuando el Espíritu obra directamente, lo hace con sus metas. Y cuando se hace hombre para obrar, es aún más con su propósito. ¿Por qué otro motivo cambiaría su identidad de inmediato? ¿Por qué se convertiría sin reparos en una persona considerada insignificante y que es perseguida?